¿Vale? Buenos días a todas y a todos. Gracias, en primer lugar, por seguir esta comparecencia ante ustedes, ante la prensa, ante la opinión pública de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. En primer lugar, me van a permitir, como en todas las ruedas de prensa, y siempre el dolor nos acompaña por las víctimas de esta pandemia, quiero trasladarle las condolencias en nombre del Gobierno de la Junta de Extremadura a todas las personas allegadas, a todos los seres queridos de esas personas que no han podido superar la infección, no han podido superar esta pandemia COVID-19. Trasladárselo además en unos momentos, como siempre decimos, en unos momentos difíciles, incluso hasta para las despedidas de esos seres queridos que les hubiesen gustado poderlos acompañar y que, debido a las circunstancias que se han dado en la reducción del número de personas que podían estar en los funerales, que podían estar en las despedidas de esos seres queridos, no han podido hacerse como hubiese sido su deseo. Por lo tanto, mis más sinceras condolencias, mi más sincero pésame a esas familias. En segundo lugar, trasladar mis deseos a todas aquellas personas que, estando en casa, que estando ingresado en alguna cama de UCI o que estando ingresado en alguna cama de hospitalización, hoy estén infectados por la infección COVID-19. Quiero trasladarle mi máximo apoyo, mi máximo afecto para que la recuperación sea lo más pronto posible y que sea de la mejor forma posible. Y quiero agradecer a todos los profesionales que pertenecen a las ciencias de la salud, a todos los profesionales que trabajan en nuestro sistema sanitario, todo lo que están haciendo, todo lo que han hecho y todos los esfuerzos y los desvelos que han realizado a lo largo de este tiempo y que seguro seguirán realizando en el compromiso de tener un sistema sanitario cada vez más potente, cada vez mejor, cada vez más adecuado a las necesidades de salud que tiene la población. Evidentemente, también mis palabras son de agradecimiento a todo ese personal de las residencias de personas de edad, a todos los centros sociosanitarios y también a todas las personas que han trabajado en el ámbito de la discapacidad. Ellos han sido piezas clave y están siendo piezas clave en que controlemos a esa población que para nosotros es vulnerable. Y qué decir también de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Esa Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército, policías locales, todos y cada uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad han permitido poder realizar labores de sensibilización, labores de educación, labores de control de toda la fase de la pandemia, incluida también esta fase de la desescalada donde nos encontramos ahora mismo. Así como a todos los trabajadores esenciales que han sido capaces de proporcionarnos unos niveles de vida parecidos a los que teníamos cuando no estábamos en esta situación de pandemia, y también a los voluntarios y voluntarias de diferentes organizaciones que han sido capaces, sin lugar a dudas, de poder hacer realidad esta vida en sociedad mucho más adecuada. Miren, hoy es un día especial, hoy es un día en el que nos han comunicado que Extremadura, ambas provincias, la provincia de Cáceres y la provincia de Badajoz, nos han permitido que podamos cambiar de fase. Hemos pasado de la fase 1 a la fase 2. Hemos pasado de la fase 1 a la fase 2. En la fase 1 ya se permitían una serie de actividades comerciales, una serie de actividades de ocio, una serie de actividades sociales, una serie de actividades de culto, una serie de actividades de cultura, una serie de actividades que han permitido a la sociedad disponer de unas medidas de alivio y disponer de recuperación social y de recuperación económica. Si hemos pasado de la fase 1 a la fase 2, no ha sido solo por el trabajo de los directivos, no ha sido solo por el trabajo de determinados profesionales, aunque han tenido un papel muy importante, como les decía en mis palabras
anteriores no han sido solo debido a esos profesionales sociosanitarios. Se lo debemos agradecer a toda la sociedad extremeña. Si hoy hemos cambiado de fase, ha sido un logro colectivo. Logro colectivo de toda la sociedad extremeña. La sociedad extremeña ha sabido demostrar que está a la altura de las circunstancias, ha sabido demostrar que ha sido rigurosa, cumpliendo con las actividades que se les permitían, cumpliendo con las medidas de alivio que se les permitían. Ese es mi deseo también y esa es mi petición para que podamos seguir transitando hacia esa nueva normalidad y que pasemos dentro de 14 días de fase 2 a fase 3. Por lo tanto, a la sociedad hoy, con el paso de fase 1 a fase 2, se nos da un plus de responsabilidad, se nos da un plus de compromiso, se nos da un plus de entrega para que seamos capaces de ser rigurosos, estrictos, que controlemos las actividades que realicemos y que están permitidas para esta fase 2, para que le podamos permitir a la sociedad extremeña seguir transitando en estas fases de desescalada. En definitiva, podernos recuperar no solo sanitariamente, sino también socialmente y desde el punto de vista económico. Por lo tanto, lo que se nos entrega hoy es, por un lado, un reconocimiento a cómo nos hemos comportado como sociedad, pero, en segundo lugar, lo que se nos entrega es un plus de responsabilidad para que podamos transitar hacia nuevas fases de desescalada. Por eso es por lo que quería comparecer ante ustedes hoy. La comparecencia tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, la situación de la crisis sanitaria, describírsela, la situación de la crisis sanitaria en la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en segundo lugar, explicarles qué significa el paso a la fase 2, aunque lo más importante sea lo que les he comentado en las anteriores frases, en las anteriores palabras que le he dedicado y que significa ese plus de responsabilidad para toda la sociedad extremeña. Empiezo por describirles la situación de la crisis sanitaria en Extremadura. Miren, durante esta fase 1 tengo que agradecerles a todos y cada uno de los profesionales, fundamentalmente del ámbito de la atención primaria de salud, del ámbito de las urgencias y también del ámbito de las residencias, el que hayan estado encima, que hayan estado pendientes de todos y cada uno de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ellos son los que han detectado los que denominamos casos sospechosos, que son aquellas personas que presentan síntomas compatibles con infección por COVID-19 y a los que hay que realizarle la PCR. Ellos son las personas que, presentando síntomas compatibles con COVID-19, tienen que ser aislados hasta que conozcamos el resultado de la PCR. Y ellos son las personas a las que hay que hacerle la encuesta epidemiológica para saber con qué contactos o qué contactos tenía cada uno para seguirlos también estrechamente. Es decir, lo que hemos hecho durante esta fase 1 y lo que tendremos que hacer durante la fase 2, durante los 14 días, es detectar, es tener mucha sensibilidad para detectar cualquier caso sospechoso y que no nos llegue a brote. Y que si llega a brote podamos controlarlo en el espacio geográfico más pequeño posible. Si puede ser en un domicilio, mejor. Si puede ser en un pueblo, porque no es posible en el domicilio, mejor. Y, en cualquier caso, sería el ámbito de la provincia. Del trabajo que han realizado nuestros profesionales de atención primaria y de urgencias hospitalarias, decirle que hemos detectado en el total de la fase 1, hemos detectado 2.187 personas sospechosas. 2.187 personas
sospechosas, a los que no incorporamos a los del día de hoy. Hoy hemos detectado 197 casos sospechosos, que hay que sumarlos a esos casos sospechosos de los que le hablaba anteriormente. De ese total de casos sospechosos, el 87,5% se han detectado en el ámbito de la atención primaria de salud y un 12,5% en las urgencias hospitalarias. De esos 2.187 personas sospechosas, solo hemos confirmado por PCR positiva 32 personas en el total del periodo, lo que supone un 1,5% del total de sospechosos. Estamos en unos niveles muy adecuados de detección de casos sospechosos y de confirmación. Y esperemos que en la fase 2 podamos seguir con esta tónica y, si no seguimos con esta tónica, al menos ser capaces de controlar cualquier atisbo de brote que podamos tener. Si decíamos que hemos confirmado 32 personas, a su vez hemos tenido que estudiar, que vigilar a 99 contactos en el total de la fase 1. 99 contactos a los que no se le hace la PCR si no presentan síntomas, pero que hay que vigilarlos estrechamente para que, en cuanto presenten síntomas, considerarlos como un caso sospechoso, un caso índice, y a partir de ahí volver a estudiar, en ese caso, los contactos que haya podido tener. Por lo tanto, creo que estamos ante un gran trabajo de la atención primaria de salud y ante un gran trabajo de las urgencias hospitalarias. Por terminar con la situación del sistema sanitario, 48 camas de hospitalización estaban ocupadas en el día de ayer, 41 camas en el día de hoy. Por lo tanto, tenemos 7 camas menos ocupadas de hospitalización del total de más de 3.100 camas que tenemos potencialmente habilitadas para cualquier posibilidad de brote ante la pandemia COVID-19. Por lo tanto, es un nivel de presión muy baja sobre el sistema hospitalario. Y decirles también que tenemos 2 camas de UCI ocupadas por COVID-19 en el sistema sanitario del total de las 200 camas potenciales que podemos tener en nuestro sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario demuestra así que está preparado en atención primaria, que está preparado en atención hospitalaria, que está preparado en la vigilancia de la salud para poder seguir haciendo frente a la pandemia COVID-19. Por lo tanto, les traslado todo el mensaje de confianza, porque juntos, porque con el trabajo de todos, hemos sido capaces de dar 3.390 altas en todo el periodo de pandemia. 3.390 personas curadas en el total del periodo de la pandemia. Solo en el día de hoy, 30 personas curadas más. Solo en el día de hoy, 30 personas curadas más. Y en el total de lo que llevamos de periodo de pandemia, debemos hacer referencia también a aquellas personas que no han podido seguir con nosotros. Esas 510 personas en el total del periodo que han fallecido, que no han podido superar la enfermedad y que hoy, en el día de hoy, no hay ningún fallecido nuevo en nuestra comunidad autónoma. Saben que hemos realizado un trabajo muy intenso en nuestras residencias de mayores. El trabajo intenso en nuestras residencias de mayores cristalizó en un plan de contingencias, cristalizó en un plan de atención en las residencias de mayores, lo que nos ha permitido que hoy, a día 23 de mayo de 2020, los centros de mayores afectados en nuestra comunidad autónoma sean 34. Lejos quedan los 70 y tantos centros de mayores afectados
de las primeras fases de la pandemia. 34 de 324. Y esos 34 centros de mayores afectados, 8 pertenecen a la Junta de Extremadura, 12 pertenecen al ámbito municipal y 14 son centros privados. Decirles que en el total del periodo los casos positivos que hemos tenido en residencias han sido 1.554 residentes afectados, de los cuales hemos sido capaces de dar 984 altas ya. 984 altas ya en el sistema de residencias en nuestra comunidad autónoma. Los fallecidos positivos son 333 en el total del periodo en el ámbito de las residencias, 333 fallecidos positivos con PCR confirmada y 90 fallecidos en cuyo certificado de defunción como causa principal estaba COVID-19, pero que no tenían PCR positiva. Sin embargo, hemos respetado, como hemos respetado siempre, el criterio del clínico que ha atendido a todos y cada uno de nuestros pacientes. Creo que es digno de destacar que ya tenemos 45 centros residenciales que habían tenido algún positivo y que hoy podemos considerarlas libres de COVID-19. 45 centros residenciales. Creo que esto habla de la labor, de la gestión, del trabajo que han realizado todos nuestros profesionales sanitarios y sociosanitarios en el control de esta pandemia. Les decía que otro de los objetivos que tenía esta comparecencia ante ustedes es orientarles a qué podremos hacer a partir del lunes en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué hemos conseguido con el paso a la fase 2? Miren, hemos conseguido importantes mejoras en el ámbito laboral. Evidentemente tendremos que seguir fomentando el teletrabajo. Evidentemente tendremos que seguir fomentando que no se produzcan aglomeraciones en los lugares de trabajo. Evidentemente tendremos que seguir con las labores de higiene en el ámbito del trabajo, pero sin duda ninguna hemos avanzado para que se puedan incorporar profesionales que ahora mismo estaban en situación de ERTES y que van a ver cómo pueden volver a ser útiles a la sociedad, cómo pueden volver a ser útiles a sí mismos y cómo pueden seguir con su trabajo que habían perdido. Por lo tanto, eso es una de las partes que celebramos hoy. En el ámbito de la esfera personal, de la actividad personal, tenemos que seguir estableciendo medidas de protección para aquellas poblaciones vulnerables, fundamentalmente personas con discapacidad y personas mayores de 70 años. Por lo tanto, eso se verá traducido en franjas específicas, espacios específicos para esas personas mayores de 70 años que tenemos que determinar y también, evidentemente, para todas aquellas personas con discapacidad. El contacto social en grupos será más amplio para personas no vulnerables ni con patologías previas. Las reuniones pueden ser de más de 15 personas, sin incluir los convivientes. Y esto es un paso hacia adelante para recuperar nuestras costumbres sociales. De la misma manera, se permiten los viajes a segundas residencias siempre que estén en la misma provincia. Y las bodas se podrán realizar con un número limitado de asistentes. En cualquier caso, 50 en lugares cerrados, 100 en lugares abiertos. Y los velatorios se incrementan y a las personas la podremos despedir en grupos de al menos, en grupos de como máximo, 25 personas. En cuanto a los servicios sociales, se seguirán recuperando todo lo que son los servicios sociales para las poblaciones que se encuentran en riesgo de exclusión social, sin duda ninguna. Pero también se permitirán
con una regulación específica que realizaremos, visitas de un familiar a personas con discapacidad en residencias y viviendas tuteladas. Y regularemos también de forma específica las visitas semanales con cita previa y a las residencias que estén libres de COVID-19 a personas que sean residentes dentro de las residencias de mayores. En cuanto a la educación, con la publicación de hoy del Real Decreto que prorroga el estado de alarma, se deja a la competencia de la comunidad autónoma el que se regulen las actividades educativas. En cualquier caso, se abrirán de forma voluntaria, se abrirán en una mezcla entre la formación online y la formación presencial aquellos cursos que titulan o aquellos cursos terminales, porque sirven de refuerzo en el cambio de fase educativa y esto es tremendamente importante. Se permite la apertura de los centros de educación especial, a los que también tendrá carácter voluntario. Se permite la realización de la EBAU a partir de esta fase 2 y se permite también que los centros educativos preparen algunos programas de refuerzo que se puedan desarrollar a lo largo del tiempo. En el ámbito de la ciencia y de la innovación podemos celebrar seminarios científicos de más personas. Antes eran de 30, ahora pasamos a 50 personas. Y también se pueden abrir al público las residencias de investigadores, así como los museos de las ciencias que tengamos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por ejemplo, el Museo de la Historia de la Medicina de la localidad de Zafra, en el caso, podría ser abierto al público, siempre manteniendo un aforo. Le decía que es importante la recuperación social, pero es muy importante también la recuperación económica. Y dentro de la recuperación económica, las medidas fundamentales se dan en el seno de las actividades de comercio y las actividades de prestación de servicios. La apertura al público de los centros o parques comerciales es muy importante, es de las cuestiones más significativas del paso de fase 1 a la fase 2. Siempre que no se supere el 30% del aforo en los lugares comunes de estos centros o parques comerciales o el 40% del aforo en los comercios, en los locales comerciales que integren estos parques, así como el aforo limitado al 40% de cualquier centro comercial y siempre que se asegure la distancia mínima de 2 metros entre los clientes. Se establecerán horarios preferentes para mayores de 65 años. Y otra cuestión muy importante es que se permite la apertura de los centros educativos, de los centros de formación que no formen parte del sistema de educación. Por ejemplo, las autoescuelas, por ejemplo, las academias, por ejemplo, otras actividades formativas, como pueden ser academias de pintura, como pueden ser otras actividades de estas características, siempre que se establezcan con las medidas de distanciamiento, de higiene y de protección oportuna. En el ámbito de los hoteles se recuperan para la actividad comercial todo lo que son las zonas comunes. Ya se pueden utilizar las zonas comunes que antes no se podían utilizar en la fase 1. Y estas zonas comunes que se pueden utilizar tienen que tener un aforo de menos del 40%. También en el ámbito de las actividades culturales y de ocio se pueden abrir ya los cines, los teatros, los auditorios y espacios similares con una limitación del 30% del aforo. También monumentos y otros equipamientos culturales a 1/3 del aforo. Salas de exposiciones, salas de conferencias, salas multiuso y siempre con ese aforo de 1/3 de su capacidad. Los actos y espectáculos culturales serán de menos de 50 personas en lugares cerrados y de menos de 400 personas en espacios abiertos. Y esto ya da posibilidades del acceso a la cultura de una forma importante.
Y el turismo activo y de naturaleza se podrá realizar en grupos de 20 personas. En este momento y en este sentido, les comento que estamos en conversaciones con el Ministerio de Sanidad para que la actividad de senderismo sea considerada turismo activo y turismo de naturaleza. Porque si no, de lo contrario, en las actividades que pudiesen estar restringidas a una determinada distancia del lugar de residencia, en las ciudades más grandes, las actividades de senderismo no podrían estar permitidas. Por eso nos vamos a empeñar en que las actividades, por ejemplo, de senderismo, se puedan realizar dentro del turismo activo y de naturaleza y también, evidentemente, que no tengan por qué ser organizadas o que no solo se consideren esas actividades las organizadas por una empresa, sino que un grupo de personas, de no más de 20 personas, pueda quedar para realizar una actividad de senderismo en el ámbito de la comunidad autónoma. En cuanto al deporte profesional se le permite el entrenamiento total en ligas profesionales y reapertura de los campeonatos profesionales mediante partidos siempre a puerta cerrada o con limitación del aforo que pueden ser retransmitidos. Al deporte no profesional se abren las instalaciones deportivas en espacios cerrados, sin público y sin un contacto estrecho. Y en cuanto a los lugares de culto religioso, y con esto termino, la limitación del aforo es del 50%. Creo que hemos conseguido, llegando hasta aquí, que el próximo lunes seamos capaces de poder recuperar una parte importante de nuestra actividad social y de nuestra actividad económica. Y ahora tenemos que mantenerla entre todos y entre todas. Por eso apelo a la sociedad, independientemente de su edad, independientemente de su ideología, independientemente de sus creencias, independientemente de las necesidades que tengan, a que verdaderamente seamos capaces de poder ser responsables, de poder cumplir con esa responsabilidad que tenemos entre todos y que nos permitamos tener dentro de 14 días una sociedad que sigue siendo sana, que sigue protegiendo su salud, pero a la vez que sea también socialmente más rica y económicamente más dinámica. Eso es lo que le pido a la sociedad extremeña. Me siento muy orgulloso de ser extremeño. Hemos llegado aquí gracias al logro de todos. Y vamos a conseguir llegar a la fase 3, estoy seguro, sin poner en riesgo la salud y permitiendo que se nos conceda la fase 3, pero, sin duda ninguna, con el compromiso de todos y todas las extremeñas. Muchísimas gracias y quedo a las preguntas que tengan. Una vez concluida la intervención del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, el turno de las preguntas de los medios de comunicación. Buenas tardes, Pablo Caro, de la agencia EFE. Hola, buenas tardes. ¿Si me oye? Siempre tengo dudas. ¿Se oye? Se oye, Pablo. Bueno, yo quería preguntar al consejero si podía precisar los datos que ha ido dando, porque decía que no ha habido ningún fallecimiento, por ejemplo. Sin embargo, ha dicho que hay 510 y el dato de ayer era 506. Sí. Entonces salen 4 fallecidos más y como ha ido diciendo los que iban hasta ayer en sospechosos, los de hoy, si podía concretar a fecha de hoy esos datos. Me ha bailado un número, sí, son 506. Le agradezco que me pregunte por esa precisión. O sea que no ha habido ningún fallecimiento. No. Vale, bueno, esa parte. Y quería también saber, él habla de que en los próximos 14 días el paso de fase, sin embargo ayer Fernando Simón vino a decir que el paso de fase no era una cosa cerrada. ¿Hay posibilidad de que se adelante el paso a la fase 3? Miren, nosotros vamos a intentar ver cuáles son las consecuencias, que tiene la apertura de fase. Si tenemos que fiarnos de ese criterio, las consecuencias no se pueden medir en una semana o no se pueden medir en unos pocos días. Por lo tanto, vamos a ver cómo se van dando los datos a lo largo de la próxima semana, pero indudablemente lo que vamos a hacer es
tener como previsión, si los datos van bien, realizar la solicitud a paso 3, pues para este lunes no, sería al lunes siguiente, tener los datos preparados en función de lo que nos vaya pidiendo el Ministerio de Sanidad y a partir de ahí establecer si podemos solicitar la fase 3. En principio, esa es nuestra idea y esa es nuestra programación. Creemos, y así lo dice también la experiencia en otros países que han ido a procesos de desescaladas más rápidos, que las carreras en este caso no son buenas, que hay que ser prudente, que hay que ver en qué afecta. De momento, lo que sabemos es que la apertura que se produjo el día 2 no ha tenido consecuencias en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que la apertura que se produjo el día 4 de mayo no ha tenido consecuencias en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que la fase 1 no ha tenido consecuencias en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Pero en la fase 2 se dan circunstancias que dependemos mucho más de la sociedad, porque ya las reuniones, el consumo se da en lugares cerrados, que no están expuestos al público, que no pueden ser objeto solo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino que vamos a tener que tener una coordinación muy estrecha con los cuerpos de seguridad privada y, por lo tanto, es necesario, sin duda ninguna, que tengamos algunos días para conocer cuál es la consecuencia del paso de fase 1 a fase 2. Hoy se daba la noticia que Valencia no ha optado a la fase 2. Y Valencia, creo que hoy es un ejemplo de prudencia, porque si ha detectado que se estaba dando algún brote, lo más prudente en este momento es no pasar de fase 1 a fase 2. Y ese es el comportamiento que va a tener la comunidad autónoma en este sentido. De una tremenda prudencia, de una tremenda responsabilidad, de un tremendo compromiso, de un tremendo esfuerzo, de una tremenda educación a la ciudadanía y de un tremendo control de las actividades que se van realizando. Si los números nos acompañan, solicitaremos cuanto antes la fase 3. Créame que el Gobierno de la Junta de Extremadura está interesado en que esto se desescale cuanto antes, pero de la misma forma está interesado en que la desescalada sea adecuada y sea un éxito. Les dije cuando empezábamos con esta pandemia, tomaremos medidas proporcionadas y proporcionales. Ahora esa proporcionalidad y esa proporción tienen que ver con una desescalada a un ritmo adecuado para ver cómo se van comportando los datos. ¿Más preguntas? Belén Ceballos, de la cadena SER. Sí, consejero, buenas tardes. Quería preguntarle dos cuestiones. La primera, con respecto, al igual que Pablo, hay un baile de cifras con respecto a los fallecidos por COVID en residencias y confirmados por PCR. Ha señalado usted hoy 333 y en días pasados, creo que ayer, 339. ¿Podría confirmar la cifra exacta? 333. Y la de 339 días pasados, el baile esos que están ahí, ¿veis? En residencias de mayores, 333 fallecidos con PCR positiva. Vale, confirmado. Otra cuestión con respecto, en esta segunda fase se podrá visitar a las personas mayores en residencias. Habló en días pasados también de un protocolo en el que estaban trabajando. No sé si puede adelantar algo más de lo que ya comentó. No, estamos trabajando en el protocolo. Le digo las líneas maestras del protocolo porque no tengo ningún problema en decírselas. Mire usted, la residencia tiene que estar libre de COVID-19. La persona que vaya no puede tener síntomas. Solo puede ser un familiar. Tiene que hacerlo con cita previa. Y será una vez a la semana la visita. ¿Más preguntas? Gracias. Óscar Marín, de Canal Extremadura. ¿Qué
¿Qué tal, consejero? Buenas tardes. Hablaba antes de que va a solicitar que Extremadura pase a la fase 3 cuanto antes. ¿Le gustaría a la Junta de Extremadura que la región pasara a la fase 3 antes de lo previsto incluso? No, yo creo que hay que esperar 14 días. Creo que hay que esperar 14 días. Además, es lo prudente, ya digo, no porque 14 días sea una cosa caprichosa, es que 14 días es un periodo de exposición al virus. Y entonces en eso es en lo que se está basando el Ministerio de Sanidad para establecer que al menos una comunidad autónoma permanezca en una determinada fase para ver cuáles son o si hay consecuencias con respecto a esa fase, ¿no? Ojalá no tengamos ninguna incidencia y ojalá podamos pasar en ese tiempo a la fase 3. Pero en este momento, a día de hoy, día 23 de mayo, no nos planteamos solicitarlo con más antelación. Tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo en la desescalada. Mire, lo peor que le puede pasar al comercio en este momento, y créame que lo que queremos para la fase 3 es sobre todo para que nos recuperemos social y económicamente, protegiendo la salud de los ciudadanos extremeños, pero imagínese que en esta fase, por correr, detectamos un brote que no controlamos, tendríamos que reescalar y volver a la casilla de salida. Y esto sería tremendo para el comercio y tremendo para la sociedad. Y sería tremendo para todos aquellos profesionales que se han dejado tanto en esta transición. Y, por supuesto, sería una auténtica falta de respeto para todas aquellas personas que se han dejado la vida en esta epidemia. Con lo cual, creo que es prudente esperar 14 días. Me gustaría, consejero, que en todo el mare magnum de cifras que daba inicialmente, que destacara solamente las cifras de las últimas 24 horas, tanto de fallecidos como de altas, sospechosos, etcétera. De manera limpia, las de las últimas 24 horas. Se lo digo. En el día de hoy, aunque se enviará una nota, le digo 197 casos sospechosos, 3 casos confirmados, 239 casos descartados, 7 infecciones resueltas, 41 personas hospitalizadas, de las cuales 2 están en UCI, 506 fallecidos y 3.390 altas a día de hoy. No obstante, me gustaría que fuesen respetuosos y desconozco si el doctor Simón va a salir esta tarde o no va a salir esta tarde. En cualquier caso, nosotros enviaremos la nota de prensa con estos datos que yo les acabo de dar. Ya por último, una última pregunta, consejero. ¿Cómo afrontan las vacaciones de los sanitarios? Y centrándonos en la atención primaria, que va a ser fundamental para el seguimiento de la pandemia a partir de ahora. En algunas áreas de salud se están planteando a los profesionales que se acumulen consultas en primaria y no contratar a más personal. No sé si se va a reforzar o no esta... Nosotros, para las vacaciones, tenemos que trabajar intensamente todavía. Creo que la pandemia nos ha trastocado las programaciones que teníamos con respecto a otros años. Por lo tanto, tenemos que potenciar los distintos servicios que están más relacionados con el COVID-19, evidentemente. Y eso va a ser una de las líneas maestras a seguir en el tema de las vacaciones. Tienen que estar potenciados los servicios que están más relacionados con el COVID. ¿Y cuáles son esos? Pues miren ustedes. Los servicios de atención primaria de salud, las urgencias, sean hospitalarias o sean de primarias, y también, evidentemente, tenemos que pensar en los servicios generalistas de los hospitales. Me estoy refiriendo a cirugía general o me estoy refiriendo a medicina interna, fundamentalmente, a las especialidades médicas en general, que son las que controlan COVID-19 dentro de los hospitales. Segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta para nuestras vacaciones y, por lo tanto, tenemos que planificarlas bien. Preveemos, yo creo que esto ya lo ha anunciado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en otras ocasiones, preveemos que vamos a tener un incremento del turismo interior. Por lo tanto, tendremos que señalar aquellas zonas de mayor afluencia turística
porque este verano tendremos que controlar desde el punto de vista de la atención primaria de salud de forma muchísimo más clara, todo lo que tiene que ver con esas poblaciones que van a incrementar notablemente la afluencia de población a lo largo del periodo estival y que forman parte de ese ámbito más turístico de nuestra comunidad autónoma. Si queremos no tener ningún brote en ese sentido, pues tendremos que trabajar también, y uno de los ingredientes que tenemos que meter en el modelo de vacaciones que tenemos en la comunidad autónoma tiene que ser ese. Tenemos que meter, indudablemente, lo que nos permite, en cuanto a elección de vacaciones por parte de los profesionales, la situación del estado de alarma. Y esto no es como otros años, también hay que meterlo dentro de esas previsiones. Y por último, nosotros vamos a ofrecer, porque ya se están examinando los residentes de último año, los que terminan, vamos a ofrecer 200 contratos estables a los residentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con lo cual, a partir de ahí, y con todos estos ingredientes que le digo, saldrá el modelo de vacaciones del Servicio Extremeño de Salud. De momento no está nada definido, pero yo espero que en la semana próxima ya tengamos una aproximación al modelo de vacaciones para poderle permitir el descanso a nuestros trabajadores y trabajadoras que, sin duda ninguna, han hecho un esfuerzo muy importante a lo largo de todos estos meses de afrontar la pandemia COVID-19, No puedo detallarle mucho más, pero sí espero que le haya dado las líneas generales en las que se va a basar nuestro modelo de vacaciones del próximo verano. ¿Alguna pregunta más? Pues gracias. Hola. Sí. Yo tenía una pregunta, perdón. No sé si se me oye. Se oye Natalia, ¿no? Sí, Natalia. Sí. Hola, consejero. Quería consultarle por las declaraciones de José Antonio Monago, que ha dicho que lo más prudente sería hacer test masivos en la segunda fase. ¿Qué opina al respecto? Pues mire usted, lo único que opino es que nosotros estamos siguiendo los protocolos del Ministerio de Sanidad. Y los protocolos del Ministerio de Sanidad es una detección activa de casos. Detección activa de casos. En ningún caso se nos ha dicho por parte del Ministerio de Sanidad, y creo yo que tiene expertos muy cualificados en el ámbito epidemiológico, que se hagan test masivos. Por lo tanto, como en el ámbito epidemiológico el Ministerio de Sanidad no nos ha recomendado test masivos, sino que hagamos una detección proactiva de los casos que pueden ser sospechosos, pues entonces es necesario que sigamos con la estrategia que tenemos marcada. De todas formas, yo creo que con el estudio de seroprevalencia que se está haciendo, con la detección proactiva de casos, con la detección de casos antes de las cirugías programadas y con todos los casos de contactos que tenemos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, vamos a realizar, como ya se dice en la tabla del Ministerio, un número muy notable de PCRs que nos van a permitir tener bastante testada a nuestra población. Por lo tanto, bueno, pues esa es la posición que tenemos que defender, porque esa es la posición científica, esa es la posición epidemiológica y esa es la posición que nos recomienda en este momento el mando único en relación con la pandemia COVID-19. José Aroca, del diario.es. Bien. Sí, Pepe, se escucha. Dos cuestiones. En primer lugar, quería saber la franja de protección para los mayores de 70 años, ¿cuál va a ser? Mañana, o sea, a partir del lunes hay libertad horaria en general para toda la población, pero hay una franja para mayores de 70 años. Unas personas que en este momento, este fin de semana, coinciden en una hora con esto. Quisiera saber a partir del lunes cuál va a ser la franja de estas personas y si va a ser exclusiva para ellos, por lo tanto nadie va a poder pasear en esas horas.
Una segunda cuestión es el tema de los sospechosos. Perdona, Pepe, el tema de sospechosos. Sospechosos. Es un dato que se introdujo y bueno, ha dado el dato de que hoy hay 197 sospechosos nuevos. Sí. Y a mí, desde fuera, me asombra que solo en un día haya 200 personas con unas infecciones respiratorias graves. ¿Es así o qué es lo que ocurre? Bueno, empiezo por lo de las franjas. Las franjas desaparecen en la fase 2. Esto tiene que quedar claro. La intención del Ministerio es que haya unos, como le llaman ellos, pasillos horarios para las personas de más de 70 años, pero sin duda ninguna no pueden ser los pasillos horarios que vienen en la orden que se publicó el pasado sábado y que establecen unos horarios que evidentemente son calurosos en la meteorología que estamos teniendo a lo largo de este tiempo. Por lo tanto, vamos a establecer algunas franjas que intenten hacer que sean preferentes para esas personas mayores de 70 años. Pero yo creo que si en este momento estamos permitiendo que las personas mayores de 70 años puedan sentarse en una terraza a consumir hasta las 23 horas, el riesgo puede estar en cualquier momento. Por lo tanto, es verdad que vamos a regular algunas franjas que sean específicas para ello, para que puedan pasear, y probablemente los horarios de mañana sean mejores para ellos que en el caso de los niños, y en ese sentido actuaremos, pero sin duda ninguna yo quiero decir que esto es un poco ya artificial, lo del tema de la franja para los mayores de 70 años. Y es un poco artificial porque ya están permitidas tantas actividades sociales en nuestra sociedad que va a ser muy difícil que, aunque definamos determinadas franjas horarias, no coincidan grupos de diferentes edades. No obstante, intentaremos que lo que no coincida sean niños con personas mayores de 70 años. Y podrías decir, ¿por qué niños? Pues porque los niños expresan poco la sintomatología del virus, pero son unos buenos vectores del virus. Entonces reflexionaremos sobre estas franjas horarias e intentaremos establecer esas franjas horarias orientativas, sabiendo que desaparecen las franjas horarias, como ha dicho el ministro de Sanidad, pero estableceremos algunas franjas horarias prioritarias para esas personas mayores de 70 años que bien podrían ser en las horas de la mañana, porque todavía en la fase 2 los niños están teniendo actividades online escolares y, por lo tanto, es preferible que reservemos las horas de las tardes para los niños y las horas de la mañana para las personas de más de 70 años. Ya digo, independientemente de que las personas mayores de 70 años puedan hacer uso de los locales de ocio a cualquier hora y, por lo tanto, siempre se pueden juntar con los niños, ¿no? Y luego, con respecto a los casos sospechosos, claro que a mí también me parece que detectar 197, 230 y tantos en un día de casos sospechosos de infecciones respiratorias graves pueden ser muchos, pero yo le agradezco a los profesionales de atención primaria que tengan esta sensibilidad. Miren, yo creo que en un ejercicio de profesionalidad los profesionales de atención primaria no solo se están centrando en los casos con infecciones respiratorias graves. Se están centrando en casos, en personas que pueden tener algunos de los síntomas que nos orienten a que puedan ser COVID-19. Y yo esta mayor sensibilidad se la agradezco en estos momentos, porque nos van a permitir, aunque nos den muchas PCR negativas, prefiero que nos den muchas PCR negativas a que se nos escape alguno de los casos. Y, por lo tanto, yo creo que hay que seguir
incentivando de alguna manera que los profesionales de la atención primaria de salud sigan siendo tan sensibles y los profesionales de las urgencias sigan siendo tan sensibles a la hora de la detección de estos casos. Afortunadamente no tenemos ninguna situación en la que tengamos tantos síntomas graves. Pero es verdad también que ha coincidido con una época, hemos tenido la mala suerte que el inicio de la pandemia coincidió con la gripe, enfermedad con la que se puede confundir. Y ahora coincide con los episodios de alergias, situaciones con las que también se puede confundir. Pero insisto, entre tener muchos casos sospechosos y pocas PCR negativas, a que se me escapen casos, prefiero la primera opción. Por eso le agradezco mucho a los profesionales de atención primaria y de las urgencias que sean tan sensibles en la detección de los casos sospechosos, estando seguro que no todos los 197 casos sospechosos de hoy tienen una infección respiratoria grave, ni síntomas de una infección respiratoria grave. Pueden tener algún síntoma que orienten a COVID-19, pero no están en un punto de gravedad, porque eso nos lo están diciendo también las cifras de hospitalización. No hay cifras de hospitalizados hoy de infecciones respiratorias graves, ni por COVID ni por no COVID. Por lo tanto, nuestros hospitales no están en una situación de tener muchos casos positivos de esas infecciones respiratorias. ¿Alguna pregunta más? Pues gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas.